¿no? Pero tiene el turno ahora Juan Gerardo Gaza Treviño, que es maestro emérito del Instituto Tecnológico de Monterrey, con más de 45 años en el magisterio, la docencia. Es licenciado en Administración de Empresas por el propio Tecnológico, también en Psicología por la Universidad de La Bastida, y tiene una maestría en Educación con especialidad en docencia a nivel superior. En su carrera ha sido también instructor de diplomado de alta administración de empresas, ha sido consultor de empresas, director de la carrera de licenciado en administración del propio Tecnológico y actualmente es director del Centro de Valores Éticos del Tecnológico de Monterrey y un colaborador muy cercano de este centro. Así es que doy la bienvenida y el turno a Juan Gerardo Gaza Treviño. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta cordial invitación para estar esta mañana aquí en esta mesa de diálogo. Es un honor de veras compartir este espacio con dos maestros, colegas, evidentemente, y amigos de muchos años. Bueno, esta mesa de diálogo tiene tres conceptos fundamentales que quisiera rápidamente analizar. El primero de ellos es, bueno, pensar el siglo XX. Ese es un elemento. Segundo elemento fundamental es identidad y el tercero son valores. Obviamente, ¿qué significa la identidad? Para establecer una primera premisa, aquello que nos hace distintos, aquello que nos singulariza, aquello que nos hace distintos en una determinada comunidad. Valores no es otra cosa más que los rasgos que nos definen y nos caracterizan desde el punto de vista sociocultural. Y obviamente el siglo XX es el periodo del tiempo que nos ha pedido analizar. ¿Me escuchan ahí atrás? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues cambiamos de micrófono. Muy bien. Se nos ha pedido analizar el periodo precisamente del siglo XX. Admito, para empezar, la dificultad de tratar este tema de un siglo en 10 minutos, evidentemente. Pues mi primera reflexión es recordar aquí a Alfonso Reyes, que a principios del siglo XX, 1911, escribió el primer texto sobre la identidad, referida a Monterrey, y entendida precisamente como el deseo de pertenecer a o ser parte de algo que estimamos o apreciamos. En un fragmento del romance a Monterrey nos dice: Monterrey de las montañas, tú que estás a par del río, fábrica de la frontera, y tan mi lugar nativo, no sé cómo no añado tu nombre en el nombre mío. Ahí está hablando Alfonso Reyes de esa identidad, de ese aproximarse a esa comunidad que quiere, que aprecia y que estima. Pero comencemos con la primera idea, el siglo XX. Los siglos, si bien están marcados cronológicamente por los calendarios, no corresponden, debo advertirlo, de manera precisa a los fenómenos socioculturales. El siglo XX de México no comenzó en 1910, sino en 1910, el inicio de un nuevo período después de la paz porfiriana, el movimiento armado que denominamos revolución y que cambió para siempre la estructura social, política y económica de nuestro país. ¿Qué sucedió en el siglo XX en México? Para contextualizar, con grandes dificultades pasamos de la lucha armada a la necesidad de ir construyendo una nación con nuevas expectativas y con una premisa inevitable: el cambio. En ese siglo XX padecimos la revolución, la guerra cristera, la crisis del sistema político, la nacionalización de la banca, pero junto a los problemas que señalo, aparecieron nuevas estructuras que cambiaron a la sociedad mexicana. El voto de la mujer en 1955,
el Tratado de Libre Comercio en el 1994, la alternancia en el poder en el año 2000. México pasó en un siglo de la dictadura a la revolución, a la institucionalización del gobierno para llegar a la democratización de la vida política, aún en proceso. El gran aprendizaje es que la democracia es capaz de socavar el monopolio del poder. A mitad del siglo XX mi reflexión es que logramos tales niveles de crecimiento y desarrollo que desde el extranjero se habló del milagro mexicano. El siglo XX en Monterrey no comenzó en 1900, sino en 1890. Los grandes cambios en nuestra economía y vida social se iniciaron en ese año, precisamente el año en que se inicia la industrialización en Monterrey, con la fundación, obviamente, de la cervecería Cuauhtémoc. Y antes de 1900, los regiomontanos iniciamos una etapa distinta a lo que había sido nuestra comunidad durante el siglo XIX. Hay que recordar que a principios del siglo XIX, la ciudad tenía alrededor de 6,000 habitantes y terminó el siglo XIX con casi 70,000 habitantes. En 1890, una sociedad en la que habría de predominar las empresas industriales, cerveza, acero, vidrio, cemento, etc. La pregunta relevante es, ¿por qué aquí? ¿Qué tenía nuestra comunidad y su gente para iniciar esta gran aventura? El siglo XX en Monterrey, de 1890 a la última década del siglo, tendría además del crecimiento industrial un balance de múltiples logros y grandes desafíos. Pero quisiera señalar que la apuesta más importante del siglo XX en Monterrey fue la educación. El dedicar recursos para lograr tener la mayor cobertura educativa y la creación de instituciones de educación superior, entre las que destacan, como ya lo mencionó don Luis, el Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la educación transforma la vida personal, la vida social y cultural de cualquier comunidad. Pero dentro de este contexto y dentro de este marco histórico, hablemos de la identidad, que me parece la idea de lo más relevante en este tema, porque identidad es sabernos comunidad de intereses, de afanes, de luchas, de proyectos. Identidad pretende responder dos preguntas: ¿qué somos? Pero tal vez una más importante: ¿por qué somos como somos? El propósito es tratar de esbozar o trazar un perfil sociocultural del regiomontano. Pero para poder hacerlo, primero tenemos que contextualizar, comenzando con la identidad del mexicano. El primero que se hizo esta pregunta fue un filósofo, don Samuel Ramos, que en 1946 publicó el primer libro que hablaba de esta temática. Y el libro se llama, libro que todos deberíamos leer, El perfil del hombre y la cultura en México. No tuvo mucha suerte con esa publicación, porque don Samuel, un día que fue a la librería a comprar un libro para regalárselo a un amigo, resultó que el librero le dijo: ya no tengo ninguno. Lo primero que pensó es: caray, qué éxito editorial. Y entonces no, el comentario del librero fue: ¿sabe qué? La Secretaría de Gobernación vino por todos los libros. Los retiró de la circulación. Y en eso estaba don Samuel cuando retiraron también de la circulación a don Samuel. Lo detuvieron y lo interrogaron. ¿Por qué escribió esto? Porque es lo que pienso. ¿Esto piensa usted, el mexicano? Es lo que pienso. Y bueno, pasó un rato amargo, pero finalmente con la intervención de amigos, conocidos, destacados de esa época, intelectuales, lo dejaron libre. Y le dijeron: don Samuel, vamos a tachar aquí, vamos a eliminar, a borrar, a desaparecer esta ficha de su detención. Y don Samuel tuvo la sabiduría de decir: no, que quede como constancia de la falta de autocrítica que tenemos los mexicanos para vernos con objetividad. Extraordinaria lección.
Pero bueno, en ese contexto del perfil del hombre y la cultura en México, nos habla precisamente de los rasgos socioculturales. Y fue el inicio precisamente para que, décadas después, el Colegio de México hiciera un análisis de nuestra cultura e identificara más de 560 zonas con identidad cultural propia. Pero bueno, para poder simplificar, yo les propongo reducirlas a 3: norte, centro y sur. El norte, culturalmente, el centro y el sur son totalmente distintas. Los regiomontanos estamos ubicados en el norte y por eso lo menciono. El norte es acción, el centro es tradición y el sur es imaginación. De allá nos vienen los poetas y los músicos, ¿verdad? Pero todos convivimos en un mismo país, pero esa pluralidad nos enriquece. Obviamente, hasta nuestro corrido lo dice, que somos del norte. Tengo orgullo de ser del norte. Pero habría que precisar, porque norte también es noreste, ¿ah? Tenemos afinidad con otros estados circunvecinos. Y el noreste, pues, es tierra de huizaches y víboras de cascabel. La identidad se puede describir entonces como un perfil sociocultural, un estilo de vida. Y el perfil se manifiesta en nuestras costumbres, en nuestro lenguaje, en nuestra música, en nuestro trabajo, en nuestros rituales religiosos. Bueno, se manifiesta desde las construcciones hasta nuestros refranes, nuestro lenguaje coloquial: sosiégate, no te atarantes, búyete, traes el pantalón muy jolino. Pues eso solo en el norte lo entendemos, ¿verdad? Pero este perfil sociocultural tiene 2 ingredientes que juzgo primordiales, 2 variables principales: el marco geográfico. Y desde los primeros estudios sobre la identidad se descubrió que la geografía condiciona el perfil sociocultural y el estilo de vida de los seres humanos. Obviamente, nuestros antepasados aprendieron a vivir en estos lugares en condiciones adversas. Todavía durante el siglo XIX, gran parte del siglo XIX y principios del XX, el noreste era tierra de guerra viva. Los frecuentes ataques de indios había que sembrar con el arado, pero con la carabina al hombro. Conseguimos nuestro desarrollo alejados del poder central, ¿verdad? Y obviamente crecimos en un nivel de autosuficiencia y obviamente de autonomía. Pero esta condición, el marco histórico y el marco geográfico, nos hizo a los habitantes del noreste ser de una manera singular. Las dificultades y las carencias nos generaron un espíritu de lucha, la necesidad de supervivencia y un espíritu de reto. Eso que don Luis mencionaba precisamente como audacia de los empresarios, tiene ahí obviamente sus antecedentes. Este marco geográfico y este marco histórico rápidamente esbozado, lo concluyo con una expresión de don José P. Saldaña, por muchos años cronista de esta ciudad, y describe al regiomontano de la siguiente manera: de perseverancia, fe, trabajo incesante, sacrificios, privaciones, valor, entereza, se forjó el cimiento de Monterrey. Duro como la roca y generoso como hijo del dolor. El marco geográfico y histórico creó condiciones para desarrollar el carácter recio, emprendedor y visionario de los regiomontanos. A mitad del siglo XX, don Mauricio Magdaleno escribía: los hijos de Monterrey reconocen un culto que es único en la historia de nuestro país, porque cifra una jerarquía perdurable, la del trabajo. México todo, por sus 4 rumbos cardinales, tiene en Monterrey un ejemplo saludable. Enorgullece, dice don Mauricio, el ejemplo de Monterrey, por tratarse de gente de la más pura cepa mexicana. No podrá decir ningún desencantado que el mexicano es inepto para crear civilización
y tesón disciplinado, porque ahí está el ejemplo de Monterrey para desmentirlo. El tercer concepto en el planteamiento de la mesa son los valores. Los valores, ¿qué significan en su sentido más coloquial? Es valorar, apreciar, reconocer, estimar. Y los valores tienen distintos ámbitos de aplicación. Menciono las tres más importantes. Los valores en el individuo, en las personas, son las creencias y convicciones. Son los principios en los que se cree y conforme a los cuales se actúa. Los valores en las organizaciones. Toda entidad organizada, una empresa, un club, una asociación, tiene valores y se manifiestan como cultura organizacional. Y los valores en una comunidad, que se expresan en tradiciones, en símbolos, en costumbres y en estilo de vida, en pocas palabras. ¿Para qué sirven los valores? Para definición de estándares y normas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto? Para solución de conflictos y toma de decisiones. Todo problema es un conflicto de valores. Clarificar qué valores están en conflicto y priorizarlos, eso nos ayuda a resolver los problemas. Motivación. Los valores nos orientan, nos entusiasman, nos comprometen con lo que apreciamos y queremos. Y también los valores nos dan una visión del mundo, nos aportan una manera de comprender e interpretar la sociedad en que vivimos. Obviamente, ¿cómo clasificamos los valores? Y dentro del contexto de esta mesa, ¿qué valores quisiera destacar sin mencionar que son todos? 3 categorías, y que particularmente tienen que ver con la idiosincrasia del regiomontano. Los valores para la competitividad. Estos nos orientan al logro de resultados. Los valores sociales nos ayudan a convivir con los demás. Somos seres interdependientes, necesitamos de ellos. Y los valores éticos porque nos orientan a buscar una vida buena. Sin pretender ser exhaustivo ni profundizar en ello, en el regiomontano, múltiples valores para la competitividad hemos aprendido de generación en generación. El trabajo, la disciplina, la perseverancia, el espíritu de reto. Los valores sociales, el respeto, la amistad y hospitalidad, la solidaridad, que hace un rato se mencionaba con esa expresión de responsabilidad social o compromiso con los demás. Y los valores éticos, la honestidad, la integridad, la responsabilidad, y sin olvidar, por supuesto, algo que también nos caracteriza, la sencillez, la sobriedad. Este último a lo mejor lo hemos perdido un poco. Pero 3 valores, desde mi punto de vista, privilegia el regiomontano. Y en el siglo XX, múltiples afanes desarrolló para construir sobre ellos. La familia, el espacio donde se crece y aprende a ser persona. El trabajo, ese hacer que tengo que poner en juego mi mejor talento y capacidad para el logro de resultados. Y la educación, la alternativa que nos hace crecer, desarrollarnos y finalmente buscar esa propuesta que viene desde Aristóteles, el ser felices. Yo quisiera también destacar y señalar que dentro de este contexto sociocultural, donde la empresa ha sido, como ya lo mencionó don Luis, un eje fundamental de creación de valor, pero de creación también de cultura. Y por eso, evidentemente, como ya se señaló, pues aquí fueron donde se dieron por primera vez los programas asociados con el bienestar y el desarrollo de las personas, adelantándose evidentemente al tiempo y obviamente innovadores en las prestaciones para sus colaboradores, inclusive aprobando leyes en relación con accidentes laborales o hablando ya en ella de conceptos tales como riesgos profesionales o indemnizaciones. Quiero concluir diciéndoles la lucha de nuestros antepasados por sobrevivir en un entorno adverso y a veces inhóspito forjó el carácter de los regiomontanos.
dejándoles una huella inquebrantable en valores como la perseverancia, la proactividad y el pragmatismo. Somos herederos de un espíritu que nos hace mirar hacia adelante, para trabajar incansablemente y reconocer que todo escenario tiene oportunidades y que nuestra tarea es descubrirlas y aprovecharlas. En su poema El Cerro de la Silla, Alfonso Reyes, y con ello quisiera terminar, nos insiste en el valor de la identidad, que tiene como esencia el amor al terruño, el apreciar y valorar lo que somos. Y este texto lo escribió para mostrarnos su cariño por su tierra. Eso es la identidad. Y lo escribió precisamente después de su primer ataque al corazón. Por mares y continentes y de una a otra región, si no alzado entre los brazos, sí con la imaginación, llevo el Cerro de la Silla en cifra y en abstracción. Medida de mis escalas, escala de mi inspiración. Inspiración de mi ausencia, ausencia en que duermo yo. Ora lo escondan las nubes, ora lo desnude el sol. Por tanto que lo recuerdo, persisto siendo el que soy. Por él no me desparramo, aunque sangre el corazón. El corazón, urna rota, pobre jarrito rajado. Cerro mío, te lo doy. Muchas gracias.